Atención, las opiniones en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente la posición de Habitando Ando. Habitando Ando es un podcast dirigido a todas y todos los habitantes de cualquier lugar que, sin importar el contexto, viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Dialogar lo que vivimos, vemos y pensamos es nuestra pasión. Compartirlo es nuestra misión. Ajuste sus audífonos, prepare su café, porque las charlas con el territorio están a punto de suceder. Amigos, qué bueno que vinieron a la reunión. Tenía muchas ganas de enseñarles mi nuevo departamento. Muchas felicidades, Mike. Creo que deberíamos de brindar. La verdad está muy coqueto. ¡Salud! 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 Felicidades, Mike. Está súper padre el lugar. La neta está de lujo. Muy cerca de tu trabajo y de las zonas fresas de la ciudad. En verdad me dejaste sorprendido. Ahora sí que, si no es mucha indiscreción, ¿cómo lo hiciste para adquirirlo? Ni en mis mejores sueños me alcanzaría para un lugar así, Mike. Fue un relajo. Tuve que investigar si es que tenía algún crédito en Infonavit o en algún banco. Pero como daban muy poca línea de crédito, mejor opté por pedirle dinero prestado a mis papás. Con el tiempo les voy a ir pagando la deuda a ellos, pero sin generar intereses. Lo único malo es que en realidad el departamento ahorita no está a mi nombre, sino al de ellos. Eso es cierto, lo de las líneas de crédito. Ofrecen muy poco dinero para la compra de una vivienda. Yo llevo ya 7 años trabajando en la fábrica con un salario de 6,000 y cotizando con todas mis prestaciones. Pero la realidad es que solo me alcanza para comprar una vivienda del otro lado de la ciudad y la verdad es muy pequeña. Pero al parecer es la única opción. Si no, nunca me voy a salir de casa de mis papás. ¿Se imaginan? ¡Qué vergüenza! Ay, yo te entiendo, Lau. Eso de seguir viviendo con mis papás es horrible. Igual ya me quiero salir, pero con mi trabajo y el de mi novio, que somos freelance, la verdad es que no es opción. Los altibajos en los ingresos, sin prestaciones ni seguros, hacen que ni rentar es una opción viable. Además, preferimos utilizar lo que ganamos en viajar y seguir estudiando. Y para acabarla, él sigue pagando su celular y yo mi coche. Las entiendo, aunque no crean que son las únicas, ¿eh? En México, 15 millones de jóvenes ganan menos de 9,000 pesos al mes y sin prestaciones sociales. Está cañón. Pues sinceramente yo no estoy tan alejado de esa realidad, ¿eh? Llevo 7 años trabajando en una empresa privada y gano apenas 10,000 pesos al mes y sin prestaciones. No soy candidato para adquirir un crédito hipotecario y pues mi opción al final ha sido rentar. Digo, tiene sus ventajas y desventajas, pero también depende mucho de la persona que pues, me rente. Sí, ya sé. Por ejemplo, cuando estaba investigando lo del crédito hipotecario, hice una simulación en el presupuesto que yo ganara 10,000 pesos al mes y pagando a 20 años. La verdad es que me decepcionó porque únicamente te prestan 500,000 para una casa. Casa de 500,000 pesos solo por mis rumbos, chavos. Los terrenos son muy baratos, aunque debe de ser porque no hay tantos servicios de agua, luz y drenaje. Pero bueno, al parecer eso va a cambiar. Van a construir un desarrollo habitacional cerca de mi casa. No manches, Ale, pero es que tú sí vives bien lejos, es más, en otro municipio. Es por eso que te la vives viajando en transporte público todo el tiempo. Sí, es cierto, pero al menos no pago nada de créditos hipotecarios porque la casa es de mi mamá y me la heredó en vida. Digo, mis 8,000 pesos mensuales trabajando en el centro como vendedora me permiten mantener a mi mamá, mi esposo y mi hija. Sí, tienes razón, Ale. La verdad es que tener casa propia aliviana un montón. Pero aún así no me gustaría vivir hasta allá. O sea, gastas muchísimo tiempo y dinero en transporte público nada más. Yo justo por eso no he querido tramitar mi crédito. Estoy esperando a que mi límite de crédito siga creciendo para adquirir una casa cerca de mi trabajo. Pero vaya que me urge salir de casa de mis papás. Pues réntala. No le hagas caso a Ale. Rentar en México es un infierno. Por eso llegan a decir que es como tirar tu dinero a la basura. Además, los contratos que te hacen firmar son muy abusivos y te cobran todo. En verdad todo, hasta los focos. ¿Saben? Entre todo este relajo de la vivienda, yo creo que parte del problema son que las políticas públicas de vivienda fueron desarrolladas hace más de 40 años, pensando en los trabajadores de nuestros papás y abuelos,
Además que crecen las ciudades sin planeación urbana. Las cosas hoy en día son muy diferentes y ahorita con el problema de COVID lo veo aún más difícil. Esto debe cambiar. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Les digo que es todo un rollo. Afortunadamente tuve el apoyo de mis papás y por eso hoy les presumo mi depa. Pero si no, tampoco no sé cuándo hubiera logrado salirme de su casa. Y te entiendo. En mi caso, hasta que no empecé a buscar una vivienda propia, no me había dado cuenta de que muchos de nosotros carecemos, la verdad, de educación financiera y también desconocemos los requisitos para que nos puedan financiar una vivienda. Es cierto. Y la verdad es que cuando te informas te llegas a desanimar. Pero bueno, ¿qué proponen? Esa es la pregunta. ¿Y tú, habitante, qué piensas? Bienvenidos a Habitando Ando, el podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Y como saben, hoy es el primer episodio donde vamos a profundizar de un tema que nuestra generación debería de conocer. Se trata del acceso a la vivienda para los millennials. Soy Alejandra Chamorro y junto con Lalo Morales y nuestro invitado, platicaremos de la actual situación que muchos jóvenes están viviendo. Así que preparen su café porque esta charla se tornará demasiado interesante. Y bueno, no sé ustedes, pero personalmente me impresionó las distintas situaciones que se reflejaron en cada uno de los actores de la historia que acabaron de escuchar, donde si se dieron cuenta, ninguno ha obtenido una vivienda propia como anteriormente lo hacía la generación de nuestros padres. ¿O qué es lo que piensas, Lalo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estamos? Sí, la verdad Hola. es una tragedia lo que vemos en la historia previa a nuestra intervención. La verdad es que Sí. uno se puede cuestionar realmente si tendremos la oportunidad de acceder a una vivienda, ¿no? O sea, en estos días que hay tanta incertidumbre en el mundo, otro de los problemas que tenemos que tener encima es en dónde vamos a vivir como generación, ¿no? Sí, así es. De hecho, hasta se me genera la pregunta, ¿qué tan real es que seremos aquella generación que no pudo tener un terreno o una vivienda? Y bueno, para responder esta pregunta que lanzó al aire, tenemos con nosotros a Rodrigo Tenorio. ¿Cómo estás, Roy? Bienvenido. ¿Qué tal, Ale? Lalo, muy buenas noches. Hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Y un saludo a los habitantes que nos están escuchando el día de hoy. Ale, pues respondiendo un poquito a tu pregunta, tendríamos que primero identificar quién es el millennial en el país. Se supone que con datos del INEGI, primero hay que reconocer que los millennials son personas nacidas entre 1980 y el año 2000. Hoy en día en el país la edad promedio de los millennials es de 30 años. Entonces, a los 30 años, pues obviamente ya trabajamos y la idea es que de 2020 a 2030, el 75% de la fuerza laboral del país será perteneciente a la generación millennial y por ende estará buscando de manera activa una vivienda. Sin embargo, también hay que entender que con las condiciones del empleo actual y básicamente la precariedad de sueldos y las pocas prestaciones en el país, hacen cada vez más difícil que estos jóvenes millennials o los millennials podamos acceder a una vivienda. Entonces, ahora mi pregunta sería, ¿cuál sería el imaginario de los millennials con la vivienda? Dicho de lo que estabas mencionando de la precariedad de los sueldos y prestaciones, que personalmente también lo he vivido. Mira, debemos de entender también que los millennials somos de las generaciones mejor preparadas a comparación de nuestros padres o de nuestros abuelos. Hoy en día nosotros valoramos la cercanía de la vivienda con nuestras actividades diarias. También queremos un sueldo que la mayor parte de no se vaya al pago de una renta o una hipoteca. Y además por estas condiciones nos limitamos a pensar en la idea de tener hijos, preferimos viajar y también preferimos hacer el autoempleo, ¿no? Queremos ser estos freelance con la idea de poder
disponer de nuestro tiempo y tener un cierto ingreso que nos permita vivir y comprar estos gustos, ¿no? Y es que si te pones a pensar, Roy, la verdad es que toda esta generación de nuestros padres nos educaron a querer seguir nuestros sueños, ya sabes, tú puedes, estudia lo suficiente y te vas a poder comprar un coche, una casa, la casa, el perro y irte de vacaciones, ¿no? Entonces, pues ahora nos estamos enfrentando a una realidad pues, que no es cierto, ¿no? O sea, ¿de dónde voy a poder lograr todas estas ideas si en realidad, pues, no sé, hay un imaginario que me construyeron alrededor que no empata con mis ganancias, ¿no? Y pensando en esto, pues ya, haciendo la reflexión, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentamos los millennials para adquirir una vivienda? Pues mira, primero también tenemos que reconocer que somos una generación que ha nacido en medio de varias crisis financieras y esto ha tenido una lenta recuperación en el mercado laboral y por ende es lo que decías, Lalo, o sea, los empleos no nos alcanzan, lo que ganamos no nos alcanza para poder llenar esta cubetita de sueños de nuestros papás, ¿no? De la casa, el carro, el perro, la familia y así. Pero también hay que saber que existen gastos, claro, y también tenemos que reconocer que nosotros mismos hacemos que el dinero no nos rinda como nos debería de rendir con estos gastos que nos generan esta felicidad instantánea, ¿no? Como es el comprar un boleto de avión, como es comprar un boleto para un concierto, para comprar el nuevo celular, sí, claro, la ropa de moda, ¿no? La playera del equipo. Claro, la playera del equipo, obviamente. Entonces, todos esos gastos nos alejan, en vez de permitirnos ahorrar, lo único que nos están generando es generar estos gastos superfluos, pero que nos dan esta cierta sensación de felicidad, ¿no? Es que, Roy, bueno, también, o sea, seamos honestos, o sea, si me pones unos boletos de Coachella por un lado contra una casa de Infonavit que me va a absorber gastos cada mes, casi el 30%, 50%, tú podrás saber mejor que yo, pues me voy a ir a Coachella mañana, o sea, mañana hago las maletas. Total, digo, son esos gastos, ¿no? Que te digo, nos generan esa sensación de felicidad a corto plazo y las casas no, las casas sentimos que es más como un peso, un lastre, ¿no? Pues sí, son muchos gastos. Y justo, Lalo, lo que ahorita sacaste en el tema de la casa de Infonavit, en la primera parte del podcast se habló sobre distintos modelos de financiamiento. ¿Qué nos puedes contar de esto, Roy? Yo tengo demasiadas dudas con esto. Mírale, debemos de entender que en el país, o sea, México, el acceso a la vivienda se puede dar por medio de un financiamiento tanto de la banca privada como de la banca, por así decirlo, pública, ¿no? Que en realidad la banca pública se refiere al acceso a los créditos de Infonavit o de Foviste, que son trabajadores reconocidos en el mercado formal que tienen prestaciones. Uh-huh. Esas prestaciones se traducen en un monto que mes con mes el patrón hace a los trabajadores para que vaya creciendo su fondo de ahorro para la vivienda. Es decir, de lo que ganas te deducen un cierto porcentaje y eso lo aportan a tu tema de vivienda. Ya con ese dinero tú vas a poder hacer una especie como de calculadora que vas a decir, tengo cierto monto ahorrado, me alcanza para una vivienda de tal precio de vivienda. Aquí el tema es que hay que tener unos ciertos requisitos para poder adquirir ese crédito, es decir, haber trabajado más de un año, el ser mayor de 18 años y tener un fondo de ahorro lo suficientemente grande para que te permita acceder a una vivienda o al precio de una vivienda que tú quieres. Por el otro lado está la banca privada. La banca privada pues le da el crédito a quien sea, ya sea trabajador formal o informal, pero ellos tienen la condición de que está muy relacionado a lo que ganes. Es decir, tu sueldo tiene que alcanzar y satisfacerle al banco para poder otorgarte un crédito. No, pero está imposible, Roy. Imagínate, sí. O sea, si yo gano X cantidad en un trabajo informal, ¿cómo le demuestro al banco? O sea, si nada más me puede prestar 3,000 pesos, o sea, pues con eso no voy a comprar una casa nunca, ¿no?
Totalmente, Lalo. El problema es que en México el salario, en más o menos promedio, es de 10,000 pesos al mes. Entonces, si tú te acercas a una institución bancaria y preguntas, no sé, por un crédito de 1,000,000 de pesos, pues fácil te están pidiendo comprobar 15 o 20,000 pesos mensuales de sueldo. Entonces, eso ya está muy alejado de tu posibilidad, ¿no? Entonces, ante estos problemas, han empezado a aparecer propuestas atractivas, que lo digo entre comillas, para nuestra generación, como son los co-living, que es cuando pues tú rentas un apartamento y pones en internet tus especificaciones y conoces a gente desconocida para venir y cooperar entre los dos y pagar la renta, ¿no? Y como una cartera de posibles roomies, ¿no? Exacto, como los roomies, ¿no? Ya, los roomies eran como más de universidad y ahora los co-living es como para un tema más entre chavos que ya trabajan. La otra es que los bancos, o por ejemplo en el caso del mercado del crédito hipotecario, como por ejemplo Infonavit, ya permiten créditos en pareja. Es decir, ya podrían hasta 2 personas o más de 3 personas poder adquirir un crédito para comprar una sola casa. Que no, también eso no creo que... preocupante, Roy, imagínate. O sea, ¿cómo voy a ponerme de acuerdo con 3, 4 personas a comprar la misma casa? Y sobre todo, pues mantener un crédito con ellos, ¿no? O sea... Exacto, sí, las entonces... necesidades. Exacto, lo que están haciendo es como hacinar a las personas, ¿no? O sea, como que 4 créditos para pagar una casa de 2 recámaras, un baño. Yo creo que es un poco complicado, ¿no? Y también tenemos el tema de la renta, ¿no? Que también se han creado estas apps para rentar y encontrar fácil a un compañero y todo, pero el problema también es que los contratos del arrendamiento, pues la verdad no están muy bien estipulados y se trabaja mucho con lo que diga el que te renta la casa, ¿no? Y te pone reglas hasta de cambiar los focos o pintar la casa cada cierto tiempo. Entonces, lejos de estar permitiendo el acceso a la vivienda de manera digna, creo que nos están tratando de enfrascar o embonar en un solo modelo de financiamiento, ¿no? O en estos esquemas que la verdad, pues no sé qué tanto seamos de eso de andar viviendo siempre juntos y como muéganos. Sí, es preocupante. La verdad es que no se ve como una buena solución o una buena alternativa que encontrar hoy en día. O sea, pues a mí sí me preocupa porque al final, pues yo sí quiero al final tener una vida independiente, o sea, donde pueda estar cómodo, ya sea con o sin pareja. Y pues las opciones que veo en el momento son súper complejas. O sea, dijeras tú, me entro en un contrato y que me cobren hasta los focos, vaya, hasta es una grosería, ¿no? Yo, qué culpa, ¿no? Ahora, imagínense también que si ustedes van en la calle y ustedes ven un anuncio de un crédito hipotecario de algún banco o de alguna institución, pues siempre se ven así como los millennials bien felices con su perrito y la casa y la compu y ya sabes, te lo adornan padrísima la imagen y parecería que tenemos este sentimiento los millennials de que ya nos ven como un producto, ¿no? O sea, nos ven, en vez de como personas para entregar una vivienda, nos ven como un producto que nos tienen que vender y que la casa tiene que ser así, con estas condiciones tan imaginarias, ¿no? Cuando sabemos que los millennials, hablando de generación, o sea, hay desde el millennial emprendedor, el millennial trabajador, el millennial campesino, el millennial de un taller mecánico, o sea, somos muchísima variedad de los millennials como para que nos enfrasquen en una sola imagen y piensan que ese es como el estilo de vivienda que deberíamos de acceder, ¿no? Y nos limitan mucho. Sí, y aparte es un escenario muy irreal, ¿no? Que de por sí, como mencionabas, la situación económica, también las necesidades de cada quien y los imaginarios que nosotros tenemos, eso hace demasiado imposible que realmente podamos tener una vivienda accesible y con buena calidad. Sí, tienes razón, Ale. La verdad es que se torna muy difícil. Y pues ya haciendo como una pequeña conclusión del tema, Roy, ya que hemos podido platicarlo en estos últimos minutos, desde tu punto de vista, ¿qué solución podríamos tener en el problema de la vivienda?
específicamente hablando de millennials, o bien ya de plano estamos condenados a no adquirir jamás una vivienda como lo hicieron nuestros padres o con alternativas muchísimo menos agresivas a nuestro bolsillo y a las expectativas que tenemos. ¿Tú qué opinas? Me gustaría ser fatalista, ¿no? De que estemos condenados a no tener una vivienda propia, pero la realidad es que necesitamos como jóvenes o como millennials iniciar y promover este tema de la educación financiera que nos permita acceder a una vivienda sin morir en el intento. Es decir, tratar de empezar a tener un poquito más de disciplina para poder ahorrar, para poder generar un cierto fondo de ahorro. Y la otra es que necesitamos alentar nuevas leyes de vivienda y principalmente para los jóvenes, ¿no? Y que nos permitan emanciparnos en menor tiempo, ¿no? Porque imagínate, 30 años para pagar un crédito con las condiciones de antes, pues se veía un poco fácil, ¿no? Porque los trabajos caían casi del cielo. Hoy en día la realidad es diferente, entonces estas leyes de vivienda tienen que permitir ofrecer viviendas dignas y de calidad, pero que también piensen en nuestros gustos, en nuestra manera de vivir las ciudades, ¿no? Entonces, creo que es un camino muy largo, falta mucho por hacer, pero creo que estos primeros esbozos que tenemos de vivienda para jóvenes o para millennials deben de ayudarnos como habitantes de este país. Pues muchas gracias, Roy, por tus comentarios y por compartirnos un poco de tus conocimientos. Pero antes de que nos despidamos, por favor, dinos cuáles son tus intereses y tu expertise para que nuestros habitantes te puedan conocer mucho mejor. Pues mira, yo soy arquitecto y también soy maestro en hábitat por la Ibero. Principalmente me encanta el tema de vivienda y el acceso a la vivienda para jóvenes es algo que me ha llamado mucho la atención desde que desarrollé mi proyecto de grado. Entonces, si quieren, está un repositorio en Ibero, pueden buscarlo así como vivienda para millennials y va a aparecer un poquito de mi trabajo. Y si no, también por mis redes sociales o en el mismo Habitando Ando podrían escribirnos y con gusto platicar un poco más de este tema de vivienda. Me parece muy bien, Roy. Creo que es una muy buena oportunidad de conocer un poco más a fondo tu tema. Bueno, yo sinceramente me llevo 1,000,000 dudas más con respecto a la vivienda para los millennials y pues para otras generaciones, ¿no? Porque una cosa es lo que vamos a vivir nosotros y lo que van a vivir las generaciones que vienen después de nosotros. Entonces creo que es una muy buena oportunidad de conocer y saber qué es a lo que nos enfrentaremos a futuro. Cualquiera de las dudas que puedan surgir del tema, pues invito a nuestra audiencia, a nuestros habitantes, a que pues nos hagan preguntas, ¿no? Y ahí podremos tener este diálogo en nuestras redes sociales. Recuerden, es nuestro Instagram, @habitando.ando, y en Facebook también nos pueden encontrar como Habitando Ando. Sin más, Ale, ¿tienes algún otro comentario que decir, Rodrigo? Pues no, muchas gracias a todos por escucharnos. Es un tema bastante interesante. Les deseo mucho éxito en este proyecto de podcast, que verán que todos los habitantes estaremos interesados en escuchar cada uno de ellos. Y muchas gracias. Pues muchas gracias, habitantes. Fue un placer tomarnos un café y conversar con ustedes. Y los esperamos en la siguiente sesión de Habitando Ando. Nos vemos y cuídense mucho. Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.